El U8000F es un televisor de gama de entrada para este 2025 por parte de la marca Samsung. En algunos países, algunos tamaños o por lo menos algunas unidades de esos tamaños, como es este caso, vienen con panel IPS teniendo como ventaja los ángulos de visión que son muy buenos, es decir que los colores no pierden mucho volumen o no lucen tan blanquecinos aunque el ángulo de visión sea amplio. Y la otra ventaja tiene que ver con la calibración de fábrica y la precisión de los colores, desde mi punto de vista es muy buena. Aunque la cantidad de brillo no es muy alta, pero hay que recordar que las cantidades de brillo en un televisor de gama de entrada nunca serán sorprendentes, aunque pienso que son suficientes para utilizarlo en una habitación tenue o totalmente oscura. Pero es cierto que la principal desventaja de un televisor con panel IPS tiene que ver con que el rendimiento en escenas oscuras no es el mejor porque los colores negros lucen algo grisáceos y además se puede apreciar algo del efecto conocido como clouding o nubosidad, aunque paradójicamente el hecho de que la cantidad de brillo no sea alta le ayuda a que el rendimiento en este tipo de escenarios no sea el peor. O viéndolo desde otro punto de vista, digamos que es mejor en comparación a un televisor con panel IPS que tuviera mayor cantidad de brillo y con el mismo tipo de tecnología de retroiluminación LED sin la función de atenuación local. Entre otros aspectos, no es el televisor con el mejor resultado en cuanto al manejo del movimiento, porque aún aplicando todo lo posible con lo que tiene que ver con la mejoría digital, se puede percibir algo de efecto de vibración o leve temblor. El escalado de imágenes normal. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. En el área gaming el resultado es decente, no esperes maravillas, no es un televisor compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, aunque al menos sí es compatible con frecuencia de actualización variable, no posee Game Bar como si la tienen otros modelos Samsung. El input lag está bien, no sentí problemas en esta área con este modelo. El rendimiento general es bueno, la cantidad de efecto ghosting es mínima y nada molesta. No sé si en una versión con panel VA se pudiera percibir un poco más de este efecto, pero probablemente sí, aunque no creo que sea algo alarmante. El sistema de altavoces es promedio, no encontrarás una gran potencia, pero al menos la nitidez es buena. El sistema operativo a mí personalmente me gusta por su diseño y funciones, pero a muchas personas les disgusta, especialmente por la limitación en cuanto a las aplicaciones, porque no es un sistema operativo basado en Android, por ende no puedes instalar aplicaciones que tengan una legalidad comprometida, como Magis, Magma, entre otras. Y además las aplicaciones nativas de este sistema operativo Tizen variarán de acuerdo a cada país. Y en cuanto a las entradas, debes tener presente que este modelo no tiene una para el cable digital óptico y además, aunque a veces se ofrezca como si tuviera puertos HDMI 2.1, recuerda que las marcas actualmente pueden decirlo, aunque sus televisores no sean compatibles con los 120 Hz en 4K. Entonces, este televisor no es de lo mejor que puedes adquirir actualmente, aun si consiguieras una versión con panel VA que por ende tuviera un poco más de brillo y mejor rendimiento en escenas oscuras. Existen opciones mucho mejores, más completas y con mejor relación calidad-precio por parte de otras marcas. Pero si te gusta mucho la marca Samsung, digamos que es una opción aceptable. Simplemente ten presente que no incluye el control con botón para micrófono para comandos de voz, aunque sí le puedes emparejar uno, pero lo debes comprar aparte. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. También por favor dale click al botón like si este video te ha gustado y por favor suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, con eso me apoyarías muchísimo y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.